Bueno, retomamos el vivo para continuar la charla con Julia Albarracín, que es la abogada, una de las abogadas de la causa del crimen de Javier Chocobar. Y bueno, vamos a esperar un momentito a que se sigan uniendo compañeras y compañeros que estaban siguiendo la charla y también Julia. Eh, Desde ya, bueno, los invitamos mañana, la comunidad Los Chuchagasta van a hacer una conferencia de prensa para poder denunciar la situación que están viviendo en relación a la causa y en general todo lo que está rodeando la situación de la comunidad Los Chuchagasta, así que mañana seguramente van a poder verlo en las redes después, para los que están en Tucumán se pueden acercar, pero si no, en @los chuchagasta diaguitas en Instagram está la cuenta. Y si no, también en Facebook está Justicia por Javier Chocobar, que es una de las el perfil de Facebook para poder seguir. Voy a invitar a Julia para continuar con la charla. Y se está uniendo para poder seguir con todo lo que implicó el procedimiento penal, ¿no? Con respecto a estos personajes que son los asesinos de Javier Chocobar y que ahora se encuentran en libertad. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene una lentitud que es súper funcional del poderoso, ¿no? Entonces, al no quedar firme la sentencia y al no dar tratamiento de esta sentencia en tiempo y forma, los asesinos se encuentran libres a pesar de estar condenados y la comunidad se encuentra expuesta a todas las violencias, amenazas y peligros que significan estos personajes con los antecedentes que les veníamos comentando. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Julia, así podemos continuar con la charla del proceso penal, como para que estén un poco al tanto de cómo se probaron ciertas cosas y cómo se fue armando la causa, ¿no? Recordemos que estuvimos hablando también con Nancy Chocobar, que es la sobrina de Javier y vocera de la comunidad, que nos estuvo dando cuenta de todos los obstáculos que rodean no solo esta causa, sino cualquier tipo de causa judicial en la comunidad, de una comunidad indígena, ¿no? Justicia que es occidental, racista, que tiene una visión sesgada de la cultura, de la política, y en este sentido no se han respetado los derechos de la comunidad. Históricamente hay una deuda muy grande con los derechos de las comunidades indígenas, y en especial, en este caso, durante todo el proceso penal, creo que es muy necesario prever un tipo de reforma judicial, ¿no? Un poco lo que hablaba Nancy y que está tan en este momento tan debatido, ¿no? Si hay o no necesidad de una reforma judicial. A ver si Julia puede unirse a esta charla, que tiene una conexión un poquito más lenta. A ver si pues podemos establecer la comunicación. Ahí se está conectando. Julia. Sí, yo estoy y te veo. Bueno, yo te escucho, pero no se ve tu imagen. No sé si se estará viendo hacia allá, pero bueno, mientras podamos ir hablando, tal vez se está conectando la imagen. Puede ser. Tenés la... Bien. Un poco habíamos quedado hablando de la identidad de los asesinos y de lo que esto implicó y de lo que ustedes probaron y
y lo que valoró la sentencia con respecto a esa identidad, ¿no? Sí, 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 sí. Vos habías preguntado sobre la medida de protección y Nancy te había contado un poco que desde la querella se solicitó justamente cuando, cuando finalmente ellos empiezan a salir ya, cumpliendo además bueno, algunos recaudos que estableció la justicia, estableció cauciones para los imputados, que fueron Sí, cumpliendo, digamos, los requisitos, y bueno, ahí fueron saliendo. En ese momento ya la querella había pedido la protección para la comunidad mediante una solicitud de restricción de acercamiento, que se había pedido justamente en un perímetro, digamos, que iba por kilómetros, que cubría justamente el territorio de la comunidad. En primer claro. lugar, la justicia hizo una interpretación laxa, digamos, en ese momento, y la verdad que lo concedió, ¿no? Así, como lo habíamos solicitado. Y una de las defensas, que fue la defensa de Gómez, fue la que solicitó una aclaratoria, por medio de un recurso de aclaratoria, a quienes había que considerar como los sujetos, digamos, que a los que iba a beneficiar esta restricción, digamos, ¿no? A los que se intentaba proteger. Claro, o sea, está pidiendo una lista para otorgarle una lista a los asesinos libres de quiénes Sí, son sí. los que Algo que la querella puede hacer, obviamente, ¿no? Pero además efectivamente la justicia, bueno, hace lugar a estas solicitudes sin hacer mayores interpretaciones, ¿no? La sala no hace interpretaciones sobre la solicitud que hace la defensa, pero es interesante mencionar que justamente en este juicio una de las características que tuvo es que eh, pasaron casi 20 testigos, pertenecientes todos miembros a la comunidad de Chuchagasta, ¿no? O sea, por este juicio pasaron un montón de personas de la comunidad declarando, porque de los hechos de ese 12 de octubre fueron testigos la mayoría, una gran mayoría de la comunidad, pasando por niños y niñas incluso, que terminaron declarando en este juicio ya como jóvenes, eh, dando su testimonio sobre lo que había pasado. Así que, claro, digo, no hay un desconocimiento de la sala que pudo conocer por medio del debate todos estos testimonios, y a las personas de la comunidad no hay un desconocimiento de a quienes está o a quienes se intenta proteger mediante una medida como esa. Realmente la medida está bien otorgada si se otorga sobre el territorio mismo, porque las personas claro. tienen, además de la comunidad, tienen derecho a tratar de vivir una vida, bueno, normal, digamos, ¿no? En su cotidianeidad, en sus cosas, en sus tareas diarias. Eh, Así que hubiese sido quizás lo lógico que eh, que la sala pueda interpretar, digamos, y por qué se había solicitado de esa manera, y que también haga una interpretación negativa, digamos, de esa aclaratoria. Pues queda claro que se habla de un territorio y que las personas son todas estas que se conocieron durante el debate oral, ¿no? Ujú. Así que bueno, estos son detalles que ratifican estos dichos de la vocera de la comunidad, ¿no? Claro, claro, claro. Como que está todo rodeado de obstáculos que son desde burocráticos hasta, digamos, cada uno de los engranajes del sistema, ¿no? Está dado para beneficiar siempre a la parte como más poderosa, ¿no? En este tipo de conflictos o por qué no en todos, ¿no? ¿Y por qué no Los todos en donde justamente hay víctimas que tienen, que además víctimas en donde que han sido, digamos, protagonistas en contextos particulares, ¿no? Realmente que se pueda decir que para esta clase de causas debería haber algún tipo de formación previa, algún tipo de entendimiento de lo que significa la vida en comunidad, sí, claro, sería lo ideal, eh,
porque presenta todas estas características. Toda la comunidad resultó perjudicada por los hechos que sucedieron. Yo en el juicio, mi tarea fue justamente hacer una valoración de los daños, porque mi tarea en el juicio fue sostener la acción civil de las 3 víctimas, y bueno, y de su familia, la familia de Chocobar en el caso en concreto, y lo que se iba valorando para poder probar el daño, tenía que ver con esto, ¿no? Con una prueba del daño a la comunidad toda y a ellos como miembros de la comunidad. Claro. Esa especificidad, bueno, solamente se puede conseguir y lograr dar cuenta de ello, digamos, si uno comprende lo que sucede con la comunidad, ¿no? Y todo esto de verdad se dijo en el juicio. El juicio es una muestra muy valiosa de los testimonios de la comunidad. También es una muestra para pensar del comportamiento, digamos, ¿no? Del poder judicial y de sus actores, digamos. Creo que no podemos ver por ahora quizás con muchas perspectivas lo que este juicio significó, porque realmente hoy lo primordial, lo más importante es lo que está sucediendo en cuanto a la espera que estamos teniendo de la sentencia firme, ¿no? Eso es hoy lo primordial para la comunidad. Ellos están exigiendo que quede firme la condena para que estas personas estén en cárcel común, ¿no? Me sale la palabra cárcel común, digamos, como una referencia casi histórica, ¿no? Pero creo que tampoco es tan desatinado pensar en lo histórico en estos casos. Pero Y no, considerando lo que comentaba Nancy también hace un rato, de que ustedes se enteraron ahí de que Darío Amin ya gozaba de la domiciliaria. O sea, no es muy descabellado, si ya ni siquiera han cumplido 1 año y medio desde la sentencia, desde su condena, y ya estaba en domiciliaria. Amin demoró un poco más en salir, pero sí, o sea, él había tenido, creo, hasta problemas de salud y por eso también había solicitado la domiciliaria. Aún así, digo, hablando quizás de lo que sucede con los actores judiciales, con quienes ocupan cargos en la justicia, y que va desde el empleado, digamos, hasta los funcionarios que están a la decisión de las resoluciones. Digo, o sea, este escenario que se pudo ver en el debate oral, en donde quedó comprobada, como decía, una actuación de la justicia, y también quedó comprobada, digo, para poder analizarla en perspectiva, lo que la comunidad pudo hacer, ¿no? Y demostrar, bueno, una fortaleza y una unión que bueno, supongo que los hermanó, creo que hemos sido testigos de una hermandad, digamos, ahí activa, ¿no? De ellos. Así que todo lo que se dijo, o lo que por lo pronto a mí me toca decir en relación al daño, tuvo que ver con esa evaluación de lo que pasó en el juicio, ¿no? Bien. Con alguna recepción, digamos, de lo que los jueces pudieron escuchar, porque además tuvimos ahí algún testigo de contexto, se le podría llamar, un testigo que iba a dar cuenta de lo que pasaba, digamos, de lo que pasa en las comunidades y cómo es la relación de la comunidad, en donde se analizaba no solamente un daño moral, sino un daño espiritual, ¿no? Porque en sus concepciones se valora esto, digamos, ¿no? Esta cuestión de espiritualidad, de relación con algo que no tiene una cierta entidad, digamos, y que es la relación que tienen ellos como comunidad con la naturaleza, ¿no? Y la vida
cómo se lleva la vida en comunidad. Entonces, tuvimos ahí la participación de un cacique, o un ex cacique de una comunidad también de acá de Tucumán, eh, el cacique Nieva, que también pudo dar cuenta de eso. Eh, Así que, bueno, se valoraron estas participaciones también, pero por sobre todo los integrantes de la comunidad, ¿no? Julia, y en esta valoración de daños que hiciste, ¿qué puedes decirnos de cómo era la vida de la comunidad antes y después del crimen de Javier Chocobar? Ellos, cada uno de los que fue pasando por ahí por- por- para dar su testimonio, eh, establecieron, bueno, que antes la paz y después de eso la continua intranquilidad, ¿no? Antes de eso la paz en el sentido de que estaban entre ellos, había una evidente contención, digamos, de los sucesos previos a esto. Y ahí viene un punto bien interesante porque, hablando de sucesos previos a niveles probatorios, una de las pruebas que también se utilizó, que fue muy interesante, es un juicio que no estaba en competencia de la justicia provincial, sino de federal, que se inicia justamente por una denuncia, digamos, de usurpación sobre tierras, que termina interviniendo la justicia federal bajo estas denuncias. Chiarello es la persona que hace la denuncia, y, y bueno, antes, un tiempo antes, en esta sentencia se había resuelto, o mejor dicho, no se había resuelto, se había analizado el contexto de, de lo que pasaba en la comunidad, y enterada la justicia federal de la muerte de Javier Chocobar y de las lesiones a Emilio Mamaní y Andrés Mamaní, hace una reflexión sobre que si se hubiese resuelto, si se hubiese resuelto, si la justicia resolvería, digamos, no la justicia, perdón, el Poder Ejecutivo se resolviera la cuestión esta de lo que hablaban hace un rato, de la propiedad de las tierras como propiedad comunitaria, no tendríamos que haber lamentado la muerte de Javier Chocobar. Reflexionaba la justicia federal en esta causa, que se había iniciado con la intención, bueno, de despojar a las comunidades de sus tierras, ¿no? Esa sentencia fue totalmente en contra de los terratenientes que le habían presentado. Y había hecho esta valoración. Toda esa causa federal fue parte de las pruebas que se llevaron al juicio, ¿no? Todo eso entró en esa cuestión probatoria, y digo, en este sentido, la comunidad sí venía sufriendo amedrentamientos, intimidaciones, amenazas, ¿no? Habían hecho varias denuncias anteriormente, y a pesar de ello, digamos, estaban unidos, su autoridad estaba viva, llevaba una vida en comunidad, y bueno, cuando pasó eso, cambia completamente. Una cosa muy importante que es lo que cambia es que a partir de ahí es la búsqueda de justicia, ¿no? O sea, la comunidad tiene que sortear entre su propia vida y todas las manifestaciones que empiezan a hacer para visibilizar la causa. O sea, tienen que salir de su propio territorio para llevar adelante sus exigencias. Eso también fue puesto a valoración, digamos, de la justicia para la determinación del daño, porque el daño moral justamente se conforma en este sentido, ¿no? Nadie puede ponerle un precio al daño moral sufrido, pero el daño moral sí se constituye con ciertas evidencias, como esta, ¿no? Haber tenido que dejar su lugar, que no es lo mismo estar en la ciudad que estar a 2 horas, digamos, de la ciudad, y además no es que son 2 horas de ruta plana, digamos. El territorio está ubicado en un lugar que tiene no sé si dificultades en sí misma, pero bueno, son rutas sinuosas, digamos, ¿no? Y todo eso. Entonces,
deben hacer, no hay colectivos de línea, nada por el estilo, ¿no? O sea, tienen que hacer de verdad el camino hasta la ciudad por sus propios medios. Entonces, uno de las cuestiones valoradas tiene que ver con eso, ¿no? También. Y Julia, ¿por qué, para que sepa cualquiera, digamos, yo tengo muy buena idea de por qué, pero ¿por qué tarda tanto la instrucción? O sea, desde el crimen de Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009, llegan a juicio oral recién el año pasado, ¿no? El anteaño En pasado, 2018. 2018. Miren, ¿por qué en 9 años hasta un juicio oral? Como para que lo entienda cualquiera que no sabe de derecho. Bueno, hay estrategias defensivas que a las que muchas veces se hace lugar cuando en realidad no debería suceder, ¿no? Pero bueno, la estrategia defensiva está dentro de un plano de garantías que hay que darle a las personas que están imputadas en delitos, ¿no? Lamentablemente pasa esto, ¿no? Esta es una, la verdad que es casi una trampa, se podría decir, ¿no? Por eso creo que también existen hoy las modificaciones en el Código Procesal Penal en la provincia, porque es una trampa en el sentido de que establecemos garantías para todo, para los imputados que no tienen, que a veces no tienen, las defensas no tienen mayores fundamentos, y otorgarlas tampoco tiene como mayores fundamentos, sino simplemente poder hacer cumplir lo que el código va estableciendo, digamos, en cuanto a esas garantías de defensa. Eh, entonces, entre que se van apelando diferentes circunstancias, esas apelaciones acá en la provincia llegan justamente hasta la Corte Suprema de Justicia, que es el lugar en donde van a caer todas las últimas apelaciones y se producen estos retrasos porque queda en sus manos la resolución de cientos o miles de causas, ¿no? Entonces, bueno, en el examen, digamos, de lo que la justicia, de las modificaciones que la justicia vino a hacer con este nuevo Código Procesal, que acá todavía en Capital, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, todavía no está vigente, no se están llevando adelante por este nuevo código masivamente los juicios, mejor dicho, ni la investigación ni los juicios de las causas penales, sí en Concepción, en donde estamos viendo algunos interesantes avances, ¿no? En relación a cómo se desarrolla la prueba, cómo se desarrolla la investigación. Eh, Así que la respuesta es esta, ¿no? Hay un procedimiento que no ampara de alguna manera a la víctima, o no puede ampararla, digamos, en el sentido de que tiene que llevarse adelante todas estas garantías de la defensa, eh, que bueno, efectivamente si a veces uno no llega con todo eso bien, digamos, a un juicio oral, con todas esas cosas resueltas, puede pasar que llegue al juicio oral y todo se caiga, ¿no? O sea, hay así como vos decías, como para que se entienda un poco, esto es lo que sucede con los procesos, ¿no? Estos son los análisis, por eso digo que es como una trampa, porque si uno eh, se obstina, digamos, a que esto no, a que no suceda, que además otra cosa interesante es que las querellas tampoco tienen tanto poder de opinión en el Código Procesal Penal, ¿no? O sea, hay cosas que pasan de largo a la opinión de las querellas, ¿no? Y muchas tienen que ver con los actos resolutivos sobre las presentaciones que hacen las defensas, eh, y bueno, se llevan adelante y terminan retrasando todo el procedimiento, todo el proceso de investigación en una parte, y después cuando llega, cuando es casi de rigor, ¿no? Llega el requerimiento de elevación a juicio, tenemos una sala y empiezan las apelaciones. Es de rigor para la defensa generar ese contexto. Y, y bueno, las víctimas esperan y siguen esperando, y hoy lo que sucede con la Corte, bueno, ella la Corte, ¿no? La Corte que tiene siempre un montón de cosas para resolver, eh, y bueno, es lo que esperamos un montón, estamos esperando que el Código Procesal Penal pueda dar respuestas a estos problemas. Claro, o sea, tenemos un hecho penal y en este caso un crimen, ¿no? Que afecta a toda una comunidad y
tenemos del otro lado imputados que no solo tienen su derecho a la defensa, sino que está bien decir también que tienen toda una estructura, ¿no? Económica, social, política, con toda una historia que tiene todo un andamiaje por detrás que le permite también ejercer estas defensas hasta la consecuencia, o sea, apelar, apelar, apelar hasta la Corte y esperar a que la Corte, el cuello de botella, resuelva toda esa suma y cantidad de recursos y así, ¿no? Pasaron 9 años para llegar al juicio oral y cuando llegaron al juicio oral con sentencia condenatoria, al año y medio más o menos, tenemos a los 3 asesinos de Javier Chocobar en libertad con una caución que leí que era como de 1.200.000, no sé si es Sí, por los tres. sí, sí, algunos presentaron, Gómez en realidad hace un pago inmediato, depósito inmediato, y luego los otros dos presentan automóviles, digamos, a cubrir, ¿no? La caución. Claro, o sea, tenemos 3 imputados que tienen el poder económico para presentar esa caución, ¿no? Para que los dejen en libertad, porque no está Así firme es. la sentencia. Y, o sea, no estamos hablando de gente que no tiene la posibilidad de defenderse y etcétera, ¿no? Ahí también la diferencia que de este sistema, y también volviendo a lo que mencionaba Nancy, ¿no? De cómo está estructurada la justicia, también occidental, y cómo beneficia a los que mejor posicionados están dentro de esa sociedad occidental, ¿no? Que son los que llevan Sí, la mejor parte de la torta, ¿no? Porque sí, están, sí, ellos mataron a un dirigente con un compañero de los Chuchagasta, y ahora están, no sabemos dónde exactamente, pero están en libertad. No sabemos si están gozando de algún tipo de festejo en algún lugar, seguro, pero también con el temor latente de que puedan, ya volvieron después del crimen de Javier a hostigar a la comunidad, ¿no? sí, Así que sí, bueno, sí, sí. Sí, muy desproporcional. En los exacto. hechos es muy desproporcional cómo se vive la justicia, ¿no? De un lado y del otro está esto, y además una cosa muy importante, ellos están en la ciudad, la comunidad está en su propio territorio, y bueno, el acceso a la justicia es diferente, desde muchos lugares, es muy diferente. Sí, y señalando también lo que comentábamos recién, de que por ahí tienen algún incidente o de los antecedentes de incidentes que tuvieron los imputados, y cuando fueron a la comisaría a denunciar, los mismos policías les decían que eran amigos de Amin, que es el asesino de Javier Chocobar. O sea que hasta eso, la trama, digamos, de la justicia y los entramados también de lugares de acceso a la justicia, que son tan diferentes en cada lugar, en cada ciudad, ¿no? No es lo mismo una ciudad que un poblado del interior, e incluso dentro de una pequeña ciudad también, donde todo se conoce, ese entramado social, también beneficia, o sea, son los subjetivos que benefician de manera tangible a los que están en mejor posición, ¿no? Es como es un complejo como muy difícil de desempeñar, pero muy necesario y muy interesante debatirlo, ¿no? Y conversarlos de todo en esta lucha que está llevando a cabo la Mesa de Justicia por Javier Chocobar, ¿no? Mañana entonces es la conferencia de prensa, Julia. La comunidad, evidentemente, sí, tienen ellos organizan autónomamente, obviamente, todas las declaraciones que requieren hacer. Eso es algo que nosotros acompañamos, pero la comunidad es la que refiere y organiza todas las cuestiones relacionadas con la prensa. Para nosotros eso es más que importante, además, porque es la comunidad la que tiene o la que ve la necesidad de exigir justicia, ¿no? Por lo tanto, Claro, también todas las estrategias se van acomodando a esas necesidades de la comunidad, ¿no? perfecto. Bueno, para los que están en Tucumán, mañana a las 10 de la mañana, la comunidad de los Chuchagas va a dar una conferencia respecto al caso
de Javier Chocobar, a los crímenes y la situación que están atravesando, en 24 de septiembre y 25 de mayo, a las 10 de la mañana. Y para los que no se pueden acercar, porque como yo no estamos en Tucumán, o estamos en pandemia fase 0, pueden seguir las redes de la comunidad para saber, y seguramente van a subir o algún comunicado o alguna filmación que puedan hacer de esta conferencia, ¿no? Está arroba los Chuchagasta de Aguita, me parece que es, si no, ahí abajo Sí, en el post de mi perfil lo van a poder ver y seguirlos. Y si no, en Facebook los buscan también Justicia por Javier Chocobar, se llama el perfil, ¿no? Creo que sí. sí, esa es otra Sí, página, de otro, me parece. La de la comunidad es la que mencionaste recién. la que mencioné recién. Sí. Bueno, te quiero agradecer, Julia, por tu tiempo. Es una lástima que no te pueda ver, porque toda esta charla de este vivo no te vi, Y solo te yo sí escucho. te veo, te veo claramente. Qué lástima. Bueno, así es la Y no sé tecnología. si en la filmación creo que no se te va a ver, que se ve como cargando la imagen. Pero bueno, Claro, la verdad capaz. es que sí, es muy importante y muy valioso hablar de este tema y poder trabajarlo aprovechando las redes, ¿no? De Así que una, bueno, muchas sí. gracias y gracias a todos los que pudieron estar, a los presentes y bueno, cualquier cosa se comunican conmigo, no hay problema. Bueno, O por gracias. supuesto con les Muchas hago el gracias. nexo. Chao, hasta luego. Chao.